sino porque yo no sabía cómo comportarme cuando no estaba actuando. Nos sentábamos frente a frente en cafeterías tranquilas, en restaurantes pequeños que él elegía con cuidado. Y yo sentía que no encajaba del todo en ese escenario. Me concentraba en la comida, en la textura de la mesa, en el sonido ambiente, en cualquier cosa que me evitara sostener su mirada por demasiado tiempo. Hugo hablaba. Hablaba de videojuegos, de historias que se desarrollaban durante horas, de personajes que crecían y cambiaban. Hablaba de cómics que llevaba años leyendo, de universos complejos que yo apenas entendía. A veces notaba cómo se detenía a mitad de una frase, como si temiera estar hablando demasiado. Y entonces me preguntaba algo a mí. ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Yo abría la boca y me quedaba en blanco, no porque no tuviera vida, sino porque nunca había tenido que explicarla. Estaba acostumbrada a que mis historias no importaran demasiado, a que bastara con decir, salí con amigos o fui a una fiesta y pasara a otra cosa. Así que respondía con frases cortas, vagas, sin profundidad. Hugo asentía, sonreía y aún así parecía interesado. Eso me incomodaba. No había burla en sus ojos, no había juicio, solo atención. A la semana ya habíamos salido 2 veces. Para mí seguía siendo parte del plan, algo que debía cumplir para llegar al final de la apuesta. Para Mónica y Teresa, en cambio, ya era motivo de diversión. Entonces, dijo Mónica una tarde con una sonrisa exagerada, ¿qué tal? ¿Ya lo besaste? Ambas se rieron como si la pregunta fuera obvia. Claro que no, respondí de inmediato. Eso no era parte de la apuesta. No voy a besarlo. Lo dije con una seguridad que no sentía del todo. Teresa me miró como si le pareciera aburrido. Bueno, mientras no te encariñes, dijo. Recuerda por qué estás haciendo esto. Asentí, aunque algo dentro de mí se tensó. Las siguientes citas empezaron a cambiar sin que yo lo notara de inmediato. Había una sensación nueva que me acompañaba después de ver a Hugo, algo que no sabía cómo nombrar. Me sorprendía pensando en conversaciones pasadas, en comentarios pequeños que él había hecho. Me daba cuenta de que recordaba cosas que normalmente habría olvidado. Hugo me escuchaba, no como alguien raro, no como alguien desesperado por atención, sino como alguien a quien genuinamente le importaba lo que yo decía. Me hacía preguntas sobre mi familia, sobre lo que pensaba hacer después de graduarnos, sobre cosas simples que nadie antes se había tomado el tiempo de preguntarme. Eso me descolocó. Yo estaba acostumbrada a chicos que hablaban sin parar de sí mismos, de cuántas fiestas habían ido, de cuántas personas los admiraban, de sus rutinas en el gimnasio. Chicos que confundían confianza con arrogancia. Hugo no hacía nada de eso, no intentaba impresionarme, no competía conmigo, simplemente estaba ahí. Un día me invitó al cine. Se estaba estrenando Civil War y parecía realmente emocionado. Mientras esperábamos para entrar con las palomitas en la mano, empezó a explicarme el contexto de la película. Me habló durante unos 15 minutos, tratando de resumir una historia que claramente significaba mucho para él. Yo lo observaba mientras hablaba. Noté cómo sus gestos se volvían más expresivos, cómo su voz ganaba seguridad. Esa imagen del chico raro, callado y tímido empezaba a desaparecer cuando estaba conmigo. No parecía alguien inferior ni invisible. Parecía alguien cómodo, siendo quien era. La película me gustó más de lo que esperaba. Me sorprendí a mí misma siguiendo la historia, entendiendo las referencias, disfrutando los detalles. En algún punto, sin pensarlo demasiado, apoyé mi cabeza en su hombro. Me dije que era parte del papel, que así debía verse una relación, pero no me moví. Hugo tampoco. No dijo nada, no se tensó, no intentó aprovechar el momento, solo se quedó ahí tranquilo, como si ese gesto fuera natural, como si no necesitara demostrar nada. Las semanas siguieron pasando y yo dejé de contar los minutos para irme. Empecé a esperar las salidas, a revisar el teléfono cuando sabía que podía escribirme, a sentirme cómoda a su lado. Incluso comencé a ver algunas películas de la primera fase de Marvel.